Parece imposible hasta que Dios actúa. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una situación que, humanamente hablando, parecía perdida? Un diagnóstico definitivo, una puerta que se cerró de golpe, una injusticia que quedó sin respuesta. Pues es justamente en estos escenarios donde el Salmo 97 se levanta como una respuesta celestial. Lo que muchos nunca te dijeron es que este salmo no es solo poesía. Es una llave espiritual de reversión, confrontación y victoria. Aquí va una verdad que quizá desafíe lo que siempre creíste. La liberación de Dios puede ser inmediata. Sí, no porque Él tenga prisa, sino porque Él es soberano. Y cuando decide actuar a favor de los justos, no existe sistema, persona ni circunstancia capaz de resistir. El secreto: saber cómo posicionarte bajo ese reinado. El Salmo 97 es más que un texto. Es una estrategia espiritual para quien quiere ver la justicia de Dios manifestarse de forma real, hoy. Pero atención, esto no tiene nada que ver con magia, sino con reconocer su autoridad. Y quizá eso sea exactamente lo que falta para que tu respuesta llegue. En este video descubrirás verdades que muchos pasan por alto. Aprenderás a orar este salmo con poder y, lo más importante, cómo abrir espacio para que Dios reine de verdad en tu historia. Si quieres ver causas perdidas siendo revertidas, quédate conmigo hasta el final. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que cambia dentro de ti cuando realmente entiendes que el Señor reina? No es una frase bonita para sonar espiritual, es un antes y un después. Es como si, en medio del caos, finalmente escucharas una voz firme diciendo: tranquilo, yo tengo el control, y no es solo control sobre lo que pasa afuera, no. Es el gobierno sobre tu corazón inquieto, sobre esa decisión que no sabes tomar, sobre el miedo que escondes incluso de ti mismo. Cuando crees en ese reinado, ya no hay espacio para vivir a la deriva. Ahora, es curioso cómo el salmista describe ese trono de Dios, rodeado de nubes y oscuridad. Extraño, ¿verdad? Porque solemos asociar a Dios con luz brillante, con algo resplandeciente. Pero fíjate, esa oscuridad no es ausencia de Dios, es reverencia. Es el misterio de su presencia. Es como si Él dijera: no necesitas entenderlo todo ahora, solo confía. Y te digo, eso ya me ha salvado de mucha ansiedad. Cuando el panorama está nublado, es justamente ahí donde Él trabaja con mayor profundidad. Y ese trono, amigo, no se sostiene en caprichos, sino en justicia y rectitud. Tzedek y Mishpat. Dos pilares que, si tú permites, también pueden ser los fundamentos de tu vida. ¿Has probado alguna vez tomar una decisión no por lo que es más fácil, sino por lo que es correcto? Es desafiante, pero libera. Una vez tuve que renunciar a un acuerdo muy rentable porque me di cuenta de que traicionaba valores que yo mismo decía defender. El dolor fue inmediato, pero la paz, esa fue permanente. Cuando el salmista habla de fuego, relámpagos, montes que se derriten, no busca asustarte. Está pintando la imagen de la autoridad de Dios manifestándose. Es como cuando entras a un lugar y sientes un peso, una presencia. No puedes ignorarlo. Toda la creación reacciona ante el Rey cuando Él se mueve. ¿Y tú? ¿Cuál está siendo tu respuesta cuando sientes que Dios se acerca? ¿Lo ignoras? ¿Lo pospones? ¿O te rindes con el corazón abierto? La práctica aquí es simple pero profunda. Reconoce ese gobierno. No como quien firma un documento y luego lo olvida, sino como quien se despierta diciendo: Señor, reina hoy en mis palabras, en mis pensamientos, en mis reacciones. Empieza así. Elige un momento del día. Al cepillarte los dientes, preparar el café, y conviértelo en un recordatorio. Él reina. Créeme, eso cambia el tono de todo tu día. Y quizá ahora te preguntes: vale,
Pero ¿y cuando parece que todo está fuera de control? Ahí es donde entra el siguiente punto, porque no siempre el reinado de Dios se siente como una victoria inmediata. Muchas veces se manifiesta en medio de la oposición, de la injusticia aparente que de la espera, pero aún así, Él reina, y es justo en ese contexto que necesitamos hablar de juicio, oposición y vindicación. ¿Seguimos? Hay momentos en los que parece que el mal está ganando, ¿verdad? Miras a tu alrededor y ves la mentira siendo aplaudida, la injusticia ascendiendo, gente que hace todo mal viviendo mejor que tú, que estás intentando caminar en lo correcto. Da una rabia silenciosa. Pero el Salmo 97 llega como una alarma espiritual. Los ídolos serán avergonzados. Y no hablo solo de estatuas o religiones extrañas. Hay ídolos modernos por todas partes. Estatus, control, aprobación, incluso la autoimagen, todo lo que ocupa el lugar de Dios, caerá. ¿Ya identificaste los ídolos que viven silenciosos dentro de tu alma? A veces no se ven fácilmente, porque se disfrazan de metas, sueños, autoestima, pero cuando cualquiera de esas cosas se vuelve intocable para ti, cuidado. Yo, por ejemplo, tuve que romper el ídolo del rendimiento. Creía que solo tenía valor si era productivo. Hasta que enfermé y entendí que Dios me ama, incluso cuando no produzco nada. Y fue al derribar ese ídolo que encontré sanidad. Pero aquí va el secreto poderoso del versículo 10. Dios guarda a los que lo aman. Él no promete que la oposición no vendrá. Al contrario, vendrá. Pero Él vigila. Él libra, Él sostiene. Hubo días en los que todo a mi alrededor gritaba, ríndete, pero dentro de mí había una paz persistente. Aquello no era psicológico, era espiritual. Era el cuidado invisible de un Dios que honra a quienes se posicionan. Y ese posicionamiento es muy claro. Aborreced el mal. No es una postura neutra. No es solo evitar el pecado. Es odiarlo, es sentir incomodidad cuando notas envidia en tu corazón, impaciencia en tus palabras, orgullo disfrazado de opinión. La fidelidad a Dios no es pasiva, es viva, vibrante, consciente. No basta con amar el bien. También debes decidir qué ya no quieres alimentar dentro de ti. Tal vez necesites hacer una limpieza interna. Hay cosas que llevan años enraizadas y se volvieron normales, pero no lo son. La idolatría silenciosa produce estancamiento espiritual. ¿Qué tal si tomas un cuaderno hoy y escribes, ¿qué sigue ocupando un lugar que debería ser de Dios en mi vida? Puede parecer sencillo, pero es liberador. Te sorprenderá cuánto estabas cargando sin darte cuenta. Y mira, es justamente cuando empezamos a quitar los ídolos del trono que la luz empieza a aparecer. No es casualidad. Cuando Dios ocupa el centro, todo alrededor se alinea. Y esa luz no es solo externa, también ilumina tu interior. Y aquí es donde entramos al siguiente punto, porque hay una promesa preciosa para quienes deciden caminar con un corazón recto. Hablemos de luz, alegría y alabanza. ¿Hay algo más necesario que la luz cuando estamos en medio de la oscuridad? Y no hablo solo de un apagón, no. Es ese momento en que todo parece confuso, sin dirección, sin color. Y entonces el texto dice, la luz nace para los justos. Mira qué belleza. No es una luz que viene de afuera, es una luz que nace, es decir, brota desde dentro. Dentro de ti, de tu espíritu, de tu relación con Dios. Aunque todo a tu alrededor esté oscuro, esa luz interior permanece encendida. Esa luz no depende de las circunstancias. No se apaga cuando el problema aprieta, ni falla cuando las cosas salen mal. Es presencia divina constante. Yo he pasado por etapas en las que, humanamente, no tenía motivos para seguir firme. Pero había una certeza silenciosa. Dios estaba conmigo. Esa luz
Es como un faro en medio de la niebla. No ves todo, pero ves lo suficiente para dar el siguiente paso. Y a veces, amigo mío, eso es todo lo que necesitas. Junto con la luz viene la alegría. Pero no cualquier alegría. Es la que nace para quienes tienen un corazón recto. ¿Y qué es un corazón recto? No es perfección, es sinceridad delante de Dios. Es esa persona que, aunque tropiece, se levanta y dice: Señor, todavía te deseo. Esa alegría no es estruendo, es constancia, es la sonrisa tranquila de alguien que ya lloró mucho, pero ahora sabe en quién confía. Y esa alegría, cuando se cultiva, se convierte en alabanza. Pero no una alabanza automática, tipo repetir un corito. Es una alabanza consciente, con memoria viva. Alabamos porque recordamos de dónde Dios nos sacó, porque reconocemos su santidad incluso cuando estamos agotados. A mí me pasó, en el día más difícil de la semana, puse una canción suave y, sin darme cuenta, mi corazón empezó a abrirse. Y allí, en silencio, empecé a adorarlo sin palabras. Si quieres experimentar esto, empieza pequeño. ¿Qué tal reservar 2 minutos antes de dormir solo para agradecer por algo que viste de parte de Dios en tu día? O quizá, durante la ducha, cantar un fragmento que te conecte con Él. No necesitas un escenario perfecto, necesitas intención. A veces, la adoración más genuina nace en medio del caos, no en el culto del domingo. Y esta experiencia de luz y alegría no tiene por qué quedarse encerrada en un momento devocional. Puede extenderse a toda tu vida, pero solo si entregas más espacio al reino de Dios dentro de ti. Y es ahí donde el Salmo cobra aún más fuerza, porque no termina en contemplación. Nos llama a la acción, a la oración práctica, diaria, intencional. Empieza así: con la boca o con el corazón declaras: el Señor reina. No es una frase bonita, es una afirmación espiritual. Cuando dices eso, reposicionas todo a tu alrededor. Le dices a la ansiedad quién manda. Le recuerdas al miedo que Él no es el que gobierna. Este tipo de oración no necesita ser ensayada, pero sí necesita ser verdadera. ¿Despertaste con el pecho apretado? Entonces di: Señor, reina aquí dentro, reina en lo que me inquieta. Es simple, pero poderoso. Así es como el corazón se alinea con el cielo. Después viene la entrega. Sí, esa parte incómoda en la que admites: Padre, aquí todavía no te dejé reinar. Y puede ser una relación, una decisión, un pensamiento que vuelve siempre, un hábito. No subestimes el poder de entregar eso. Hubo momentos en los que todo lo que conseguía orar era: Señor, toma esto. Y fue suficiente. La oración no se trata de impresionar a Dios, sino de abrir espacio para que Él gobierne. Escríbelo. La oración es una rendición estratégica. Luego llega un momento profundo: reconocer su justicia. Miras hacia Él y dices: tú eres justo. Y aunque no entiendas todo, confías en que Él juzga con rectitud. En esa parte de la oración puedes incluso presentar las injusticias que has sufrido y pedir que Él traiga equilibrio. A mí me gusta anotarlo en un cuaderno: Señor, juzga esta causa con tu verdad. No porque quiera venganza, sino porque confío en que Él vio lo que nadie más vio. Y Él actúa en el tiempo perfecto, de la manera más acertada. Por último, te abres a la luz y a la alegría. Es como decir: Señor, recibo tu paz, acepto esta luz que disipa lo que oscurecía mi interior. Y entonces respondes con alabanza. Puede ser una canción, una frase, un silencio reverente. Y esa alabanza no necesita audiencia, porque es entre tú y Dios. Ese final es solo el comienzo de una nueva manera de vivir el día, con gratitud, con claridad y con el corazón más ligero. Lo más hermoso, esta rutina de oración va moldeándote poco a poco.
y preparándote para ver el mundo con otros ojos. Ya te diste cuenta de que cuando estás en la oscuridad, cualquier rayo de luz lo cambia todo. No hace falta una explosión de claridad. Un simple destello ya revela el camino. El Salmo 97:11 habla justamente de eso. La luz nace para el justo. Mira el detalle. No es una luz que tú buscas, es una luz que nace. Eso significa que viene como fruto de una vida alineada con Dios. No es esfuerzo, es consecuencia. Y cuando esa luz nace, la tristeza pierde espacio. Puede seguir ahí, pero ya no domina. Hay días en los que el corazón pesa, la mente se agota y la fe parece estar en volumen mínimo. Es justo entonces cuando esta promesa se vuelve esencial. La luz nace, y nace para ti, que sigues firme aunque no entiendas todo. Para ti, que eliges lo correcto incluso cuando nadie te ve. Yo mismo ya me encontré orando entre lágrimas, sin fuerzas, y de repente, un recuerdo, una palabra o incluso un silencio me dieron claridad. Eso era luz. Luz de Dios, sembrada en mi alma. Y esa luz no sirve solo para consolar. También trae discernimiento. ¿Sabes cuando no sabes qué hacer y las opiniones solo te confunden más? La luz del justo te guía de dentro hacia afuera. Dios habla directamente a tu espíritu y la respuesta llega no como un grito, sino como una certeza suave. ¿Quieres un ejemplo práctico? Antes de tomar decisiones importantes, ora con este versículo en mente. Pide, Señor, haz nacer tu luz en mí ahora, ilumina mi entendimiento. Y luego, observa, Él habla. Otra función de esa luz es sostener la fe. Porque la fe, amiga, amigo, necesita mantenimiento. No es algo que se vive una vez y ya está. Caminar con Dios requiere realineamientos constantes, y la luz es ese recordatorio sutil pero poderoso de que Él está cerca. ¿Has notado cómo a veces, en medio del dolor, sientes una paz inexplicable? Eso es tu fe siendo alimentada por su luz. Una paz que no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que Él está generando dentro de ti. Cuando buscas esa luz, también estás pidiendo sanidad, porque la tristeza prolongada, sin dirección, puede convertirse en desesperanza. Pero cuando la luz nace, te recuerda el propósito, la presencia de Dios y el valor de tu camino. Algo que me ayuda mucho es escribir al final del día. ¿Dónde vi hoy la luz de Dios? A veces fue en una conversación, en un cuidado especial, en un abrazo. Eso entrena el corazón para ver lo que la alma cansada ya no notaba. Y lo más hermoso, esa luz viene acompañada de alegría. No una alegría ruidosa, sino esa que te sostiene en los días difíciles. Porque el justo no depende del escenario externo, lleva una fuente por dentro, y es sobre esta vida iluminada, sostenida y guiada que seguimos hablando, porque cuando la luz nace, la alabanza se vuelve una respuesta natural. ¿Seguimos? Existe una alegría que no depende de lo que sientes, sino de a quien conoces. Alegraos, justos, en el Señor. No es una invitación a fingir felicidad cuando todo está difícil. Es un llamado a anclar tu alma en algo mayor que las circunstancias. La verdadera alegría nace de la conciencia de la presencia de Dios. Cuando recuerdas quién es Él, lo que ya hizo, cuánto te ama, algo cambia por dentro, y ese algo te da fuerza donde antes solo había cansancio. La alabanza, en este contexto, no es una reacción emocional. Es una elección espiritual. Es un arma silenciosa y poderosa. Cuando alabas, incluso con lágrimas en los ojos, estás diciendo, mi Dios sigue siendo Dios y Él es digno. Y eso, amigo mío, cambia el ambiente. ¿Has visto a alguien empezar el día mal y al poner una canción de adoración, sentir como el peso sale de los hombros? Eso es el cielo invadiendo el alma.
y puedes vivirlo todos los días, no solo en los cultos. Alabar es recordar, es traer a la memoria lo que te da esperanza. Cuando dices, te alabo por tu santidad, estás reconociendo que Él es perfecto incluso cuando todo está desordenado a tu alrededor. Y eso te protege de caer en la mentira de que estás solo o de que Dios se olvidó de ti. Un consejo práctico: crea una playlist solo con alabanzas que exalten la santidad y la fidelidad de Dios. Déjala sonar mientras ordenas la casa, conduces o caminas. Verás cómo transforma tu clima interior. La verdad es que la alabanza constante cambia tu patrón mental. Empiezas a pensar menos en lo que falta y más en quién está contigo. Eso te blinda contra el desánimo, te conecta con la fuente de la verdadera alegría. Y cuando la alegría se convierte en tu hábito, ninguna oscuridad permanece por mucho tiempo. Y con esta conciencia podemos finalmente abrirnos a lo que Dios quiere hacer por completo, porque aún hay más por ser liberado cuando nos rendimos al Rey. Has llegado hasta aquí y eso no es poca cosa. Es señal de que tu corazón tiene sed de algo más profundo, más verdadero. El Salmo 97 no es solo un texto antiguo, es un mapa espiritual. Te recuerda que hay un Rey y que Él reina ahora. No en teoría, sino en la práctica de tu vida. Cuando dices sí a ese reinado, todo empieza a cambiar. Y aunque el mundo diga que es imposible, Dios muestra que con Él hasta las causas perdidas pueden convertirse en testimonios vivos. Tal vez estés luchando contra situaciones que parecen inalcanzables, pero ¿y si la clave fuera reconocer que el trono de Dios está por encima de todo eso? Cuando entiendes eso, la desesperación pierde poder. Dejas de correr detrás de soluciones humanas y empiezas a confiar en el ritmo del cielo. Ahí es donde entra su justicia, una justicia que no falla, que no se atrasa, que sabe exactamente el momento perfecto para actuar. Y mira, Él actúa por amor a ti. La justicia de Dios no llega solo para corregir el mal, sino para sostenerte en medio del camino. No se trata solo de lo que Él quita de tu ruta, sino de lo que construye dentro de ti mientras esperas. Es una justicia pedagógica. Te enseña, te forma, te prepara. Si hoy la respuesta aún no llegó, quizá lo que está naciendo dentro de ti es más grande que aquello que querías recibir. Y eso ya es una buena razón para alabar. ¿No crees? La luz que nace para el justo es un regalo poderoso, pero necesita espacio. Tal vez sea hora de abrir las ventanas del alma, dejar que esa luz entre en las heridas, en las memorias dolorosas, en aquello que evitaste por tanto tiempo. Y cuando esa luz entra, la tristeza retrocede, el discernimiento se fortalece, la fe renace, la vida vuelve a latir, y no por una vuelta mágica, sino porque permitiste que la verdad de Dios ocupara su lugar dentro de ti. La adoración, entonces, se convierte en la banda sonora de tu jornada, no como un adorno bonito, sino como tu arma más eficaz. Cuando alabas, te reposicionas, sales de la defensiva y asumes el lugar de quien confía. La adoración te saca del control y te coloca en la presencia. Y en ese lugar, todo cambia. Prueba a alabar incluso sin ganas, incluso con dolor, incluso en el cansancio. Ese tipo de alabanza mueve el corazón de Dios. Y ahora que viste cuánto este salmo puede transformar tu caminar, queda el desafío: vívelo con intención. No guardes esto como un conocimiento bonito, aplícalo. Ora con este salmo, escríbelo, medítalo, porque el mismo Dios que inspiró estas palabras sigue reinando hoy, y Él quiere reinar en cada detalle de tu historia.